Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en su programa de Diálogos Divinos y nos acompañan Rosy. Buenas noches, Rosy. Buenas y Alejandro. Noches. Hola, doctor. Buenas noches. Y bueno, aquí Rosy nos ha traído unas preguntas del público y algo que a ella también, se lo han preguntado directamente. Y pensamos que aunque es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, pero lo hemos dejado, yo pienso que lo hemos dejado un poco a la ligera, sí, porque todavía existen dudas. Entonces, vamos a tratar de agotar el tema, sobre todo porque es un tema que se está hablando en diversos lugares por diversas personas que hablan de la divina voluntad y están metiendo esta inquietud. Así que creo que vale la pena el retomar esto. A ver, Rosy, ¿nos quieres decir? Así es, doctor. Por parte de las personas que nos hacen favor de escucharnos, tal cual usted dice, no es muy importante para este conocimiento, para vivir o no en la divina voluntad, pero sí ha creado cierta polémica y pues para aplacar algunas conciencias, algunas dudas, algunas inquietudes, pues en la gran mayoría de grupos, casualmente en todos surge esta duda. ¿Eva vivió en la divina voluntad? ¿Eva tuvo y fue poseedora de la divina voluntad? Sí, exactamente. Esto es un tema muy controversial, porque se habla de que cómo es posible que Dios haya creado a un hombre y a una mujer y que uno tenga la divina voluntad y la otra no. También se ha dicho que si Eva vivía, bueno, no vivía, estaba incluida dentro del hombre, ya que Eva es sacada de Adán, ¿cómo es posible que ella no haya tenido este don de la divina voluntad? Así es. Entonces aquí tenemos que aclarar algo de lo que dijo Rosy. No es importante para nuestra vida en la divina voluntad. O sea, en realidad poco interesa si Eva vivió o no vivió para nosotros que queremos vivir en la divina voluntad. A nosotros simplemente con esforzarnos, conseguir todo lo que Jesús le dicta a Luisa, es suficiente para entrar a vivir. El problema estriba en algo muy, muy delicado, que es la credibilidad que le debemos dar a Jesús en estos escritos. Vamos a demostrar a través de este programa que Jesús mismo descarta indirectamente a Eva de vivir en la divina voluntad. Creo que esto es importante. Ahora, si las palabras de Jesús no son ciertas, si las palabras de Jesús y los conceptos que nos diga a través de los escritos tenemos que ceder ante la opinión de personas que dicen que lo contrario, entonces el problema es qué tantas cosas le debemos creer a Jesús y qué otras no le debemos creer. Por eso es que a mí en lo personal, y creo que a Rosy y a Ale, nos deja esta inquietud de que debemos dejar muy en claro que Jesús es totalmente creíble, fiable en todo lo que nos dice, que no hay malas interpretaciones de Luisa, que no es Luisa quien lo pone, sino que es total y absolutamente directo de Jesús. Por lo tanto, bueno, pues vamos a empezar, ¿les parece? Hay algo y por ahí podríamos quizá comenzar. La parte importante, cuando Dios trata de hacer una obra universal, como sería el reino de su voluntad en la criatura, primero lo trata con uno solo. Y tratándolo con ese uno, entonces cuando ese uno logra tener éxito en la misión que Jesús le da, en ese momento, o sea, ya pasa a ser propiedad de toda la familia humana y todos pueden entrar. Efectivamente,
Sin embargo, sí, muchas de las personas que alegan y nos quieren meter a esta idea de que, o ellos mismos adquieren la idea de que Eva sí vivió en la divina voluntad, es por las partes en las que Jesús menciona que todos han vivido en la divina voluntad. O sea, todos No, los santos han estado en la divina en la divina voluntad, así voluntad. es. Entonces, en esto basan el hecho de decir, bueno, entonces también Eva, y con mucho más razón, puesto que fue sacada de Adán. Así es. Pero hay que aclarar, me parece que sería bueno aclarar Pero este punto. pero el argumento que ellos usan es que Jesús en los escritos de Luisa dice que Eva se salió de su voluntad. También lo dice. Entonces, tomando esa frase de Jesús, aducen que Eva vivía realmente con el don de la divina voluntad en ella. Y esto, como acaba de decir Rosy, lo vamos a aclarar también con una lectura en donde Jesús nos habla y nos dice que todas las santidades, todas, y el hombre mismo, aún antes de la venida de Cristo a este mundo, todos han vivido en la divina voluntad. Nadie está ajeno a la divina voluntad, todos están dentro de ella. Por lo tanto, todo aquel que se sale de la divina voluntad es todo aquel que va en contra de los mandatos y de las leyes que Dios ha impuesto. Y esto lo podemos hablar desde el Antiguo Testamento. Uh-huh. O sea, no solo Adán se salió, también Caín. Caín se salió de la divina voluntad y no es que haya vivido con el don, simplemente transgredió los mandatos que Dios había establecido. Uh-huh. Así es. Entonces, todos hemos vivido en la divina voluntad, toda la humanidad, pero hemos tomado hasta donde hemos conocido. Y esto también Jesús nos lo dice. O sea, todos han vivido en la divina voluntad, pero no todos han tomado el fruto completo, sino hasta donde les había sido revelado. Así que creo que esto es un argumento válido para descartar esa frase en la que se apoyan para decir que Eva vivió. Entonces vamos a hacer lectura sobre esto, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer la primera lectura, creo que es del libro 14, ¿no, Ale? 19. No, del 19. 19. 1932. A ver. La fecha es julio 1 de 1926. Dice, todos han vivido en la divina voluntad. Es el título. Y luego dice, sin embargo, tanto los santos antiguos como los modernos han tomado de mi voluntad tanto por cuanto han conocido. Los mismos milagros que han hecho eran partecitas de la potencia de mi voluntad comunicada a ellos. Así que todos mis santos han vivido. ¿Quién a la sombra de ella? ¿Quién a los reflejos de su luz? ¿Quién sometido a su potencia, a sus órdenes? Porque no hay santidad sin mi voluntad, pero han poseído de ella aquel poco que han conocido y no más, porque el bien solo se suspira y se llega a poseerlo cuando se conoce. Ninguno posee un bien, una propiedad, sin conocerla, pero supón que la posea y no la conoce. Para él, aquel bien está como muerto, porque falta la vida del conocimiento. Así es. Bueno, creo que son palabras muy claras de Jesús donde nos afirma lo que estábamos comentando. O sea, todos han vivido en la divina voluntad, pero no todos han disfrutado de la vida obrante de la divina voluntad. En algunos simplemente era como una promesa, en otros fue como una realidad, pero como una medicina, como un maestro que nos iba poco a poco llevando hacia la verdad plena. San Pablo, que ese es uno de los primeros donde dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí, pero era un Cristo morando en San Pablo, no obrando, no actuando. Y así han sido todos los santos.
O sea, ningún santo ha podido decir yo hice un acto divino, porque para hacer un acto divino no es la criatura quien lo hace, sino es la divina voluntad obrante en la criatura. Y eso solamente en Adán, al principio, antes de que se saliera. De ahí en adelante nadie, hasta nuestra Madre Santísima, la Virgen, y después Jesús mismo. De ahí para acá, a nuestros días, tampoco nadie había vivido hasta Luisa. Y eso también lo vamos a demostrar con lecturas. Pero ahorita yo quisiera que leyéramos un poco esto de que todo lo que los bienes que quiere dar a la humanidad completa, primero los trata con uno. Es el 1458. 1458 de septiembre 9 de 1922. Entonces, habiendo roto el hombre su voluntad con la mía, mi amor no quedó quieto, elevó más alto sus llamas, a cualquier costo quise producir otro yo, y para eso escogí mi humanidad, la cual, sacrificándose en todo a mi voluntad, tomaba posesión de mi querer, haciéndome cumplir en ella la finalidad de la creación del hombre, porque yo tengo costumbre de cumplir mis más grandes empresas con uno solo. A ver, espérame tantito, porque esto es lo importante. Y yo quisiera que lo repitiéramos muy despacio para entender lo que está diciendo. O sea, yo quisiera, o es su costumbre, haciéndome cumplir en ella la finalidad de la creación del hombre, porque yo tengo costumbre de cumplir mis más grandes empresas con uno solo, y después las difundo. No fue un solo hombre que arruinó todos mis designios. fíjense bien, son dos afirmaciones que son contundentes. La primera afirmación es costumbre de la divinidad, el llevar a cabo todas sus obras en uno solo. Y ya cuando ese único hombre, ese único ser, logra cumplir lo que él quiere, entonces ya está abierto para que los demás lo puedan tener. Y segundo, esa pregunta que hace, no fue uno solo. A ver, ¿cómo dice? No fue. No fue un solo hombre que arruinó todos mis designios. Entonces la pregunta es, si Eva hubiera vivido en la divina voluntad, no debería de haber dicho, ¿no fueron dos los que arruinaron mis designios? Y sin embargo se refiere a uno solo, a uno solo. Cuando llega a tratar este punto y menciona a Eva, dice, por medio de la mujer hizo caer al hombre, pero siempre se refiere, y Jesús se duele de la caída del hombre. De Eva casi no se queja, como lo que exalta a él de la caída del hombre, de cuando Adán lo abandonó. E incluso si nos damos cuenta, en la palabra de Dios en el Génesis, cuando Eva desobedece y toma del fruto, no pasa nada. El desorden y cuando se viene el desequilibrio y todo el caos en el que cae el hombre fue cuando Adán desobedeció. Digamos que, bueno, se me ocurre que hasta la caída de Eva estaba dentro de la voluntad divina para que le llegara la prueba a Adán. A lo mejor Bueno. no hubiera habido otro modo de llegar a la prueba a Adán, porque el diablo no se le podía acercar a Adán. No lo sé. Bueno, ese es pero un tema pero es un tema interesante que muy intrincado, sí. con muchos aristas ahí muy filosas, ¿no? Sí, pero yo creo que mejor lo dejamos. Sí, lo sí. dejamos de un lado porque podríamos algún día tratarlo. Ajá. Pero sí hay que entender, ahorita lo importante y a lo que nos estamos dirigiendo es a que solamente Adán vivió y Eva no vivió. Hubiera sido un riesgo para Dios, que es todo orden, el tratarlo con dos personas. O sea, ¿qué hubiera hecho él si uno obedece y la otra no? O sea, ¿qué pasa?
o uno sí y el otro no. ¿A quién castiga? A quién castiga, la parte de quiénes de las siguientes generaciones iban a ser de Eva, quiénes de Adán, si los dos tenían que hacer a la siguiente generación juntos. Sí, podía muy, Entonces, muy esto complejo hubiera sido desordenado para Dios, que es todo orden. Por eso prefiere tratarlo con uno solo, lo trata, y cuando ese uno lo paga, entonces es cuando lo da a todo Así lo es. demás. Bueno, si hubiera quedado así, me imagino que hubiera habido otro diluvio, porque se hubieran mezclado los hijos de Adán con los hijos de Eva y ya no Pero servía. si los dos tenían que hacer al mismo hijo, Ya se o sea, complica ¿cómo? todo. Sí, o sea, Ajá. creo Medios que es- divinos, no. creo Tampoco. que es muy obvia Entonces, la cuestión, ¿no? Sí. O sea, es sin lugar a dudas. Y luego queremos presentarles una lectura donde Jesús va aclarando qué es lo que va poniendo y en quién lo va poniendo. claro. Porque esto nos dice, bueno, de acuerdo, lo trato con uno. Y yo diría que no es el orden, no es preferencia de la divinidad, sino es la única manera de llevarlo a cabo. Ujú. Porque si Dios así lo hizo, es que esa es la forma perfecta de haberlo hecho. Ujú. O sea, no hay otra forma. Cualquier otra variante que se hubiera presentado hubiera dado resultados totalmente diferentes y yo diría funestos para el plan de Dios. Ujú. A ver, Así es. vamos a Sí, yo en mi opinión es muy diferente la prueba que sea de Eva hacia Adán a que si Eva hubiera tenido la vida divina y el hombre fuera el que pusiera la prueba, como que es más fuerte la prueba de una mujer al hombre que del hombre a la mujer, pero es mi opinión. Bueno, no sé. O sea, no era el mismo nivel de prueba, es lo único que yo me... O sea, como para no decir que la mujer es menos porque al hombre se le dio esa vida divina, ¿no? No, Somos iguales, no, esa era la no. forma O sea, como la decidió Dios. así visto en el punto en que solo Adán tenía la vida divina y Eva no, o sea, sin tratar de ser feminista o sin querer herir a ninguna feminista, yo creo que está bien, o sea, pone todo en Adán. Si se le hubiera dado a Eva así inmediatamente que Adán, primero, ¿a quién de los dos pone la prueba? Aquí hubiera habido un desorden si uno falla y el otro no. Pero el segundo punto, lo de Eva hubiera sido gratuito. Y entonces, ¿cómo demuestra Eva su amor y su sí querer de esa vida divina también? Hubiera sido inmerecido que lo tuviera ella sin ninguna prueba. ¿Cuál hubiera sido la postura de Eva una vez que Adán hubiera pasado la prueba y Eva hubiera tenido que adquirir la vida divina? Pues empezar a demostrar a Dios que quería esa vida, sujetándose a las enseñanzas de Adán, como ahora nosotros tenemos esa misma prueba de tomar la vida divina de donde Jesús la puso en Luisa, para hacernos, digamos, merecedores de ese don, buscando, leyendo y adquiriendo el conocimiento para después intentar hacer vida. Claro, con las mismas ayudas de Dios, pero es ya un merecimiento. Si no es así, hubiera sido feo para la mujer y ahí sí me hubiera sentido despreciada. ¿Dónde está mi prueba para yo demostrarte, no? No, pero hay otra cosa que es importante y que va muy de acuerdo con lo que estaba refiriendo Alejandro. Si Eva hubiera vivido en la divina voluntad, de acuerdo a las palabras de Jesús, Satanás no hubiera podido tentar a ninguno. Claro. Entonces Claro. la prueba era contra alguien, Adán. contra una persona. El punto importante era tirar a Adán, porque era el poseedor de la vida divina y según los escritos de la divina voluntad, según las palabras de Jesús, donde reina la divina voluntad, no hay posibilidades de que Satanás se acerque. No hay tentaciones. Si Adán vive en la divina voluntad, esa es la causa por la que Satanás no se le pudo acercar a él. Se le acerca a Eva. Si Eva hubiera vivido en la divina voluntad, No sé. Eva también hubiera sido totalmente Inmune al a la ataque presencia del de demonio. Satanás. Por lo tanto, no hubiera habido prueba. Entonces, vamos a ir entendiendo que de alguna manera
la santidad de Eva, que es una santidad en la gracia, una santidad humana, la plena de gracia, la llena de gracia, pero desde una voluntad obrante, una voluntad humana obrante, era susceptible de que Satanás se le acercara. Ujú. Y luego, Satanás, que no se le puede acercar a Adán, pero Eva sí, porque Eva comparte con Adán una naturaleza, que es la naturaleza humana, cosa que Satanás no tenía posibilidad de acercársele, porque Satanás no tiene esa naturaleza. Satanás nada más es la naturaleza espiritual. Y en la espiritual, Adán era inmune a ese ataque. Sí. Por lo tanto, Eva, de alguna manera, aquí como dijo Alejandro, de alguna manera, podríamos decir que es el punto central para que Adán pueda ser tentado. O sea, porque si no es así, nunca hubiera habido una prueba, nunca hubiéramos sido creados a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es libre, y la única manera de que el hombre pueda ser libre es que escoja libremente entre lo que le es ofrecido y lo que le pertenece. Entonces, aquí ya van 2 puntos. El primer punto es que Dios solamente trata el bien que quiere dar universalmente, empieza tratándolo con uno. El segundo punto es que por medio de Satanás, Adán jamás hubiera podido tener una prueba. Dios necesitaba de que Eva probara a Adán, y no iba a poder ser la misma divina voluntad probando a la divina voluntad. Y entonces Eva era necesario para el plan de Dios que no tuviera vida divina. No hablemos de necesidad, por favor, porque Ok. eso es poner las cosas como un dogma, y no, definitivamente no estamos hablando de eso. Estamos poniendo simples opciones. Bueno, Porque es si como lo opción. ponemos como necesidad, entonces las cosas ya son muy críticas y puede haber muchos conflictos con esto. Vamos a dejarlo así abierto. Es simplemente una opción. Lo que sí hubiera sido muy, muy difícil es que, poseyendo Eva la divina voluntad, hubiera sido menos inteligente que el demonio. No, Entonces y hubiera hubiera sido tenido que tentada. pensar, ajá, No podía ser no tentada. podía ser tentada. Así que bueno, este es el punto. Ahora vamos a continuar en donde nos quedamos, que es esa lectura donde Jesús nos va diciendo todo lo que depositó en Adán. Ok. ¿Sí? Es la 28/9, abril 18 de 1930. Luisa se encuentra girando y llega al punto en donde el Edén está todo de fiesta porque Dios acaba de crear al hombre. Y entonces Jesús le dice: hija mía, si tú supieras con cuánto amor fue formada la creación del hombre, al solo recordarlo, nuestro amor se inflama y forma nuevas inundaciones. Y mientras se pone en actitud de fiesta, al recordar nuestra obra bella, perfecta, y donde se puso tal maestría de arte que ningún otro pudo formar una similar, era tan bella que llegó a suscitar en nuestro amor el celo de que todo fuera para nosotros. Además, el hombre había sido hecho por nosotros, era nuestro. Entonces, el ser celoso era un derecho de nuestro amor. Tan es verdad que nuestro amor llegó a tanto que todos los primeros actos hechos en Adán fueron hechos por su creador. Así que el primer acto de amor fue creado y hecho por nosotros en Adán. En Adán, no en Eva. El primer latido, el primer pensamiento, la primera palabra, en suma, en todo lo que él pudo hacer después, estaban nuestros actos primeros hechos en él, y sobre nuestros primeros actos seguían los actos de Adán. Exacto, no de ellos, sino de él, de Adán. Por eso, si amaba, surgía su amor de dentro de nuestro primer acto de amor. Si pensaba, su pensamiento surgía de dentro de nuestro pensamiento, y así de todo lo demás.
Si nosotros no hubiésemos hecho los primeros actos en él, no habría podido ni hacer nada, ni saber hacer nada. En cambio, con el hacer el ente supremo los primeros actos, poníamos en Adán tantas fuentecitas por cuantos actos primeros hicimos en él, de modo que cada vez que quisiera repetir nuestros primeros actos, tuviese a su disposición estas fuentecitas como tantas fuentes de amor, de pensamientos, de palabras, de obras y de pasos. Así que todo era nuestro, dentro y fuera del hombre. Por eso, nuestro celo no solo era un derecho, sino también justicia, que todo debía de ser para nosotros y todo nuestro. Después habla de todo lo que le iban dando de más y cómo tenían la esperanza de que Adán lo hiciera crecer y lo multiplicara y formara tantas vidas para que después otros acudieran a esta fuentecilla. Pero luego viene la queja. Ahora, hija mía, Adán, con descender a nuestros quereres, perdió nuestro reino, y todos los bienes de nuestro fiat permanecieron para él sin la vida alimentadora y vivificadora de nuestra divina voluntad. Se puede decir que fue como el destructor de los bienes del reino de mi divina voluntad en su alma, porque a todos los bienes, si les falta la virtud vivificadora y el alimento continuo, poco a poco pierden la vida. Ahora tú debes saber que para llamar de nuevo a vida estos bienes en la criatura, se necesitaba quien llamase de nuevo a mi fiat en su alma, y que nada le negase, haciéndolo dominar libremente y así poderle suministrar de nuevo su virtud vivificadora y alimentadora, para llamar de nuevo a vida los bienes destruidos. He aquí, por esto, que mi divina voluntad con el dominarte y tú con hacerte dominar, ha puesto nuevamente su virtud vivificante en tu alma, y llamándote a su morada, te alimenta para poder volver a llamar en ti todos sus bienes y todos sus actos que haces en ella, tus giros en sus actos, tu pedir continuamente su reino sobre la tierra, no son otra cosa que alimentos que te da y constituye el derecho a las otras criaturas para poder recibir de nuevo el reino de mi divina voluntad con la vida de todos sus bienes. Yo, cuando quiero hacer un bien a todas las criaturas, pongo la fuente surgidora en una criatura. De esta fuente abro tantos canales y doy el derecho a todos de tomar los bienes que la fuente posee. Bueno, nuevamente dos afirmaciones categóricas. O sea, primero está hablando de Luisa, para que Luisa es como la continuadora, es donde Dios viene a restituir el plan original. Y una vez que Luisa lo obtenga, entonces todos los demás tendremos la oportunidad de poder entrar. Y segundo, esto último que dijo, ¿no? Yo quisiera que lo repitieras. Yo, cuando quiero hacer un bien a todas las criaturas, pongo la fuente surgidora en una criatura. En una criatura, no en dos, en una criatura. De esta fuente abro tantos canales y doy el derecho a todos de tomar los bienes que la fuente posee. Así es. La fuente. O sea, de esa fuente es de donde nos vamos a alimentar todos, de donde todos vamos a recibir. Si no hay una fuente, no hay forma de que podamos tomar lo que Dios está disponiendo para nosotros. Así que bueno, pues creo que va siendo cada vez más clara esta idea de que todo lo trata con uno, con Adán. Cosas más importantes todavía que todo lo que hemos leído. En alguna ocasión, Luisa, ya estando en este ambiente de la divina voluntad, un día ella se pregunta en su interior, ¿qué santidad tendría Adán en ese momento? O sea, ¿a qué santidad habría llegado? La respuesta de Jesús, como de costumbre, es contundente. Lo contundente, vamos a oírla para tener una idea muy clara y la vamos a ir comentando. Por lo siguiente,
Vivir en la divina voluntad es permitir que sea ella, esta divina voluntad, la que lleve a cabo el acto. Por lo tanto, todo acto toma las características de la voluntad con la que fue realizado. La voluntad con la que fueron realizados o son realizados los actos hechos en ella toman las características de la divina voluntad, o sea, son divinos. Los actos realizados por una voluntad humana, pues por muy santos, muy grandes que sean, son actos humanos. ¿Cómo sería posible que Eva, viviendo en la divina voluntad, nunca hubiera tenido un acto en la unión con su querer, o sea, un acto divino en ella? Eso hubiera sido imposible, porque un respiro que hubiera dado Eva en la voluntad divina la hubiera hecho poseedora de un acto divino y por lo tanto tendría un acto de ella injertado en el querer divino. Vamos a oírlo por boca de Jesús. Bueno, de Alejandro. De Jesús Pero a de través de Jesús. Alejandro. De Jesús a través de Alejandro. Es en el 2443, septiembre 10, 1928. Dice Jesús: ahora tú debes saber que verdaderamente Adán posee en el cielo una gloria que ningún otro, por cuan santo sea, le es dada, A ver, fuera de la mamá celestial. una gloria que ningún otro posee. O sea, está por encima de todos. La razón ahorita la vamos a oír, pero ya aquí está excluyendo a Eva, ¿sí? Y no la excluye por el pecado, sino la excluye, o sea, porque nunca tuvo esa unión con la divina voluntad. A ver, Ale, por favor. Dice, fuera de la mamá celestial. Porque ningún otro posee un solo acto en la unidad de mi voluntad divina. Ningún otro fuera de la mamá celestial posee un solo acto en la unidad de su voluntad. Por lo tanto, lo que decíamos hace un momento, ¿cómo sería posible que Eva, teniendo la divina voluntad, nunca hubiera hecho un acto de la divina voluntad? Ve, aquí mismo lo dice cuando dice, solo Adán, excluyendo a la mamá celestial. Si Eva también hubiera hecho esos actos, hubiera dicho la mamá celestial y Eva. Sí. Y De hecho, porque la pregunta es, ¿qué santidad tenía Adán? dice, era justo y decoroso para nuestra majestad divina que la primera criatura salida de nuestras manos creadoras poseyera más gloria que todos los demás, mucho más que el primer periodo de su vida fue hecho como nosotros queríamos. Se puede decir que era vida nuestra, voluntad y obras nuestras que corrían en él. ¿Cómo poder destruir este primer periodo de la vida de Adán si era más nuestra que suya? Es inútil el pensarlo. Lo que se hace en nuestra divina voluntad queda intangible. Ninguno lo puede tocar, porque entran en el orden divino e infinito. Y si bien resbaló y cayó, pero sus actos hechos hasta entonces quedaron íntegros y bellos, tal y como los había hecho. Entonces, él quedó herido, enfermo, desfigurada nuestra imagen en él, porque no estaba más en él nuestra voluntad divina, que había tomado el empeño de conservarlo bello, fresco, fuerte, santo, todo en orden a nosotros como lo habíamos creado, porque Adán mismo la había rechazado, pero sus obras hechas hasta que tuvo la desventura de caer, que poseían la unidad de nuestro fiat, no sufrieron ningún cambio, porque también nosotros éramos celosos de estos actos que tanto nos habían glorificado y nos habían puesto en fiesta al ver que el hombre, nuestro Hijo, se elevaba hasta nosotros para absorber en él nuestros modos divinos, nuestra semejanza y llevarnos en la unidad de nuestro querer, alegrías, felicidad, la correspondencia y la sonrisa de todas las cosas creadas. Nosotros estábamos raptados
al ver a nuestro amado Hijo, la obra de nuestras manos, viviendo nuestra voluntad. Como en casa nuestra, tomando de lo nuestro, nos podía llevar nuevas felicidades y alegrías sin fin. Hija mía, el primer periodo de la vida de Adán es un periodo inolvidable para nosotros, para él y para todo el cielo. ¿No sería también inolvidable el periodo de vida de Eva? Ujú. Lógico, porque no estamos hablando de criatura, no estamos hablando de género, porque ese es otro de los problemas que tenemos en la actualidad. Estamos muy, muy adentrados en esta rivalidad de género. ¿Por qué es una rivalidad? Exacto. Sí. Y ahora se piensa que cómo es posible que Eva no haya vivido si estaban juntos, y se pone a ese nivel de género. No, estamos hablando de actos divinos que son el gozo, el encanto de Dios, y sobre todo en alguna lectura dice, queda raptado, queda en éxtasis ante un acto de su voluntad llevado a cabo por una criatura. ¿Cómo es posible que aquí esté haciendo a un lado a Eva si Eva también tenía actos en la divina voluntad? Curioso, Si ¿verdad? los hubiera tenido. Sí. Ujú. Si los hubiera tenido, claro. Así que, bueno, tenemos, creo que, no sé qué les parezca, o sea, creo que ha sido muy, muy claro, muy categórico todo lo que nos están diciendo. Pero hay todavía un punto más adelante, ¿no? Un punto en donde Luisa duda, o no tiene, no es que dude, Bueno, sino tiene entra entra conflicto. en un conflicto en decir, ¿cómo es posible que santos tan grandes, en donde se han manifestado los milagros más portentosos, como son los de Elías, Moisés, y después de nuestro Señor Jesucristo, tantos santos que se han distinguido por sus obras, milagros, y ¿no? milagros y predicaciones que convierten, y que ninguno de ellos se pueda decir que haya tenido la divina voluntad? Así es. Y luego también se pregunta, dice, ¿cómo es posible que yo, Ajá. o sea que soy la más pequeña de todos, él me diga que en mí se está haciendo esto, ¿no? Entonces la respuesta de Jesús también es muy bella para Luisa, muy bella para en que ella entienda exactamente lo que se está realizando a través de toda esta enseñanza, y categórica nuevamente en cuanto a la vida de la divina voluntad, que solamente Adán y no Eva. A ver, Ale. Es en el 15-4, enero 24, 1923. Ningún otro ha entrado en mi voluntad divina para hacer todo lo que hizo mi humanidad. Mis santos han hecho mi voluntad, pero no han entrado dentro para hacer todo lo que hace mi voluntad y tomar como de un solo golpe todos los actos, del primero hasta el último hombre, y volverse actor, espectador y divinizador. Con hacer mi voluntad no se llega a hacer todo lo que mi eterno querer contiene. Este punto es muy importante. Con hacer la voluntad de Dios no se toma todo lo que su voluntad contiene. Que esto es por donde empezamos. Porque iniciamos el programa con aquello de que todos hemos vivido en la divina voluntad, pero no todos hemos tomado todos los frutos. Y aquí nos lo vuelve a repetir, ¿sí? Dice, sino que desciende en la criatura limitado, por cuanto la criatura puede contener. Solo quien entra dentro se ensancha, se difunde como luz solar en los eternos vuelos de mi querer, y encontrando mis actos y los de mi mamá, pone en ellos el suyo. Miren mi voluntad. ¿Hay acaso otros actos de criatura multiplicados en los míos, que lleguen hasta el último acto que debe cumplirse sobre esta tierra? Mira bien, no encontrarás ninguno. Esto significa que ninguno ha entrado. Estaba reservado el abrir las puertas de mi eterno querer a la pequeña hija mía, para unificar sus actos
a los míos y a los de mi mamá, y volver triples todos nuestros actos ante la majestad suprema y para bien de las criaturas. Ahora, ahí ya se está dirigiendo a Luisa, ujú, o sea, como la que va a continuar con la idea que Dios tenía de fundar su reino, ¿no? ujú, Pero creo que de todo lo anterior nos va conduciendo hacia ese punto que hemos tratado de poner en claro. Eva no vivió en la divina voluntad. O sea, creo que es claro. No sé qué opinen. Rosy, una conclusión que pudieras darnos de este programa. De este programa. Bueno, en lo general creo que el problema que existe en cuanto a lo que se piensa de Eva es una situación humana, esta rivalidad de géneros, que no pudieran aceptar que Jesús hiciera a un lado a Eva, pero creo que para este sentido, tenemos que tener en claro algo. Hay que ponernos en el pensamiento de Dios y dejar a un lado nuestro pensamiento humano. O sea, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Por qué una persona? ¿Por qué una sola criatura deposita toda la riqueza que quiere dar a todos los demás? Entonces, pensando desde Dios y no desde lo que nosotros quisiéramos, pues bueno, podemos ceder un poco y bajar la guardia en esto de ¿por qué nosotras no? Porque es lo que se siente por parte de las mujeres. Forzosamente el conocimiento. Hay que leer. Permíteme un segundo, porque esto creo que vale la pena. Para aquellos que piensan en esta cosa de género, hombre, que no se han dado cuenta que la mujer está muy por encima del hombre, que no se han dado cuenta que son mujeres las que nos han dado a luz hacia Dios nuevamente, nuestra Madre Santísima, la Virgen, que es la que nos consigue con su sí, con su fidelidad al Redentor, y ahora con Luisa, con su sí también, que nos consigue el poder entrar nuevamente en este reino que había quedado cerrado. Así que en realidad la mujer queda totalmente regenerada y elevada a una altura que ninguno podrá igualar. Sí, falló Adán, el hombre, y Dios sacó sus armas secretas a las mujeres. Sí, pero Dios cuando crea en toda la creación, pone parte de sí para manifestarse, para darse a conocer. Y en esta formación de un hombre y una mujer, es casi que está develando, así someramente, pero sí devela un poco su acto único. De Adán se genera Eva. Eva no es creada, y esto es bíblico. Se genera Eva, pero en esta relación hombre-mujer, cuando la mujer corresponde, de ahí proceden los hijos, que es el amor completo de la pareja hombre-mujer. Entonces, es una complementariedad, no hay por qué, el plan de Dios es perfecto. Así Entonces, es de la misma manera en que si en Adán estaba puesta la vida divina, al ser después puesta, ganando al Adán, al ser después puesta en Eva, en esa correspondencia, pues se iba a dar toda la plenitud y el triunfo a Dios, pero juntos, no es que Dios los separara, hay solo Adán y Eva, no, sino que simplemente no se dejó correr completo el plan de Dios para que pudiéramos darnos cuenta del papel que la mujer iba a ocupar en la correspondencia cuando ella también lo adquiriera, y seguramente iba a ser hermoso y tan digno como el haberse puesto en el primer hombre. Entonces, dejemos los pensamientos humanos a un lado y pongámonos en el corazón de Dios, ¿no? Otra situación crítica por la que surgen estas dudas es un poco la falta del conocimiento, y el conocimiento es importante en esto. Primero, por las personas que inician o que van a la mitad,
pues no darle las interpretaciones al libro, no dar la opinión personal. Yo pienso que debiera de ser así, ¿no? Sino leer, estar bien cimentados en lo que es la Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica, y se podrá entender el libro del cielo bien, tal cual Jesús lo dice, porque Él es la palabra, no hay por qué interpretarla. Así es. ¿Y tú, Ale? Y creerle. No, pues ahora sí que que sí, yo como lo que dicen de género, o sea, porque no es que el hombre haya sido creado y la mujer formada, no, el primer hombre fue creado, todos los demás ya somos formados, no. O sea, tampoco a nosotros nos toca el ser creados. Nos tocaba ser hijos. Entonces no hay que preocuparse por eso. Así es. Pues amigos, el tiempo se nos agota y pues en verdad, o sea, esperamos que lo dicho en este programa, lo leído en este programa, sea suficiente testimonio de Jesús, porque es Jesús quien habló, y para entender que lo importante en esto es creerle a Jesús, no creerle a una persona que interpreta o quiere interpretar a Jesús. Sobre todo cuando va solo medio leído. Así es. Y que si está afirmando estas cosas es que no conoce toda esta riqueza de enseñanza que Jesús nos da a través de todos los escritos. No se trata de una frase. No se trata de que Eva se salió de la divina voluntad, sino tomar todo el contexto de esto. Así que amigos, buenas noches y hasta la próxima. Síguenos preguntando. Hasta la próxima.